labor coordinado de tan buena manera por Marta Patricia Irigoyen Troconis. Y en especial, de manera personal, agradecer a mi ayudante Ana Torres, porque siempre sin ella sería imposible hacer todas las cuestiones de las búsquedas de libros digitalizados y demás. Bueno, el título es Defensa de las mujeres de los pueblos originarios en la obra de Fray Alonso de la Veracruz. He de decir que realmente lo que hace Fray Alonso de la Veracruz en el Speculum Conjugiorum o espejo de matrimonios o de cónyuges es hacer una defensa de los pueblos originarios, de los hombres y de las mujeres en general, para que ellos siempre tengan una libre voluntad, tengan un libre albedrío, se manejen con ese libre albedrío, con esa libertad, y para que logren una equidad y una igualdad. Lo que me lleva un poco a recordar las palabras que decía hace rato David y que correspondían a la utopía que de pronto se quería llevar a cabo en el Nuevo Mundo. De alguna manera, este es el primer tratado jurídico sobre los matrimonios escrito en América, en el que convergen, por una parte, todos los conocimientos que tenía Fray Alonso y que investigó profundamente sobre el matrimonio, la historia de los matrimonios en Europa y su realidad aquí, en este Nuevo Mundo, con los grupos de los indígenas, sobre todo en la parte del centro, los mexicas, y también en la parte de Michoacán con los purépechas, para ponerlos uno frente al otro como espejo y para darnos a la vez un espejo de cómo piensa él que debe ser esa igualdad, esa libertad y esa equidad. Bueno, con dicho lo anterior, decimos, en 1552, Felipe II solicitó a teólogos, canonistas y juristas que establecieran un foro contencioso de causas matrimoniales entre los indios y los españoles a fin de presentar directrices para resolver los numerosos problemas que se manifestaban en el Nuevo Mundo. Fue el Agustino Alonso de la Veracruz quien ofreció una respuesta con una ingente investigación sobre el tema, la primera escrita en América y que fue impresa por Pablo Bricense en México en 1556, el Speculum Conjugiorum o espejo de matrimonios. La obra está dividida en tres partes, la primera de las cuales trata sobre el matrimonio en general, la segunda sobre los matrimonios de los indígenas y la tercera sobre el divorcio. Cada una de ellas comprende una serie de artículos expuestos a manera de dudas que se van dirimiendo conforme se proponen las distintas posturas de los especialistas en los temas, como un foro contencioso, para llegar a establecer una sentencia en la mayoría de los casos, no siempre. Por otra parte, desde el punto de vista retórico, estamos frente a un discurso que continúa con la tradición escolástica, pero en el que la dialéctica humanística se impone a la lógica formal. Como es sabido, también de la pluma de Fray Alonso salió a la luz el primer curso de filosofía escrito en América, compuesto por la Recognitio Sumularum, la Dialéctica Resolutio y la Física Speculatio. La traducción de la Dialéctica Resolutio ya está en prensa y esperemos que pronto la podamos tener entre manos de la traducción de Miguel Ángel Romero Cora. Lo anterior demuestra que Alonso de la Veracruz fue un hombre dedicado al estudio y al trabajo, pues hay que añadir que también fue fundador de la Real Universidad de México, fundador de la primera escuela de filosofía europea en América, en Tiripetío en 1540, organizador de las primeras bibliotecas y de varios colegios que se establecieron en una amplia zona del centro del virreinato de la Nueva España.
Fue además el primer profesor de la Cátedra de Teología, para cuya apertura escribió una lección que causó no solo admiración, sino controversias al tratar el tema de si era una guerra justa la emprendida por los españoles, así como la cuestión del dominio de los infieles, el de dominio infidelium et iusto bello. Es muy importante señalar que no se permitió la impresión de dicha reelección, así como tampoco la de otra reelección sobre los indígenas debían pagar los diezmos, de décimis. Solo salieron a la luz hasta 400 años después, en 1968, gracias a las investigaciones y traducciones al inglés del jesuita Ernest J. Burrus. Posteriormente en México, el doctor Roberto Heredia llevó a cabo varias traducciones y ediciones del dominio infidelium et iusto bello, acompañadas de excelentes introducciones. Por su parte, el doctor Arturo Ramírez Trejo se ha encargado de investigar la relación de décimis o décimis, de la cual hay también una edición con traducción preparada por el doctor Luciano Bar Fontana. Afortunadamente, no fue esa la suerte del Speculum Conjugiorum, su tratado sobre los matrimonios, puesto que era una obra necesarísima para entender y dar soluciones a lo que el doctor León Portilla llama el encuentro de dos mundos, dos culturas que a su vez son multiculturales cada una de ellas, distintas y no pocas veces opuestas en sus organizaciones e instituciones políticas, jurídicas y religiosas. Este primer tratado sobre los matrimonios elaborado en América fue impreso en 3 ocasiones. La mencionada de México en 1556, una segunda impresión en Salamanca en 1562, no se alcanza a ver bien el 1562, parece que dice 1550, pero es que no hemos encontrado una portada buena de esa edición. Pero la seguiremos buscando. Por Andrés de Portonaris en Salamanca. Y una tercera, la de Compluti, en 1572, por Juan Gracián, que es la más conocida y estudiada. Recientemente, entre los años 2009 y 2013, le tenemos que dar las gracias ya post-mortem al doctor Luciano Bar Fontana, porque nos entregó la edición y traducción completa al español del Speculum Conjugiorum. Las 2 ediciones españolas del siglo XVI fueron revisadas y ampliadas por Alonso de la Veracruz durante su estancia en la península. Y la característica más evidente se encuentra en que hay varios añadidos de una a otra edición que sirven para mostrar las definiciones establecidas por el Concilio de Trento. Incluso la edición de 1572 todavía es más extensa en ese sentido. Además, un año antes de la tercera edición, en 1571, nuestro autor elaboró un apéndice que fue publicado primero en Mantua por Pedro Cosín, apéndice que servía como guía para los que consultaran su obra y que tuvo una segunda publicación post-mortem en Milán en 1599 por Pacifico Ponti. En esta última se encuentran los privilegios, aprobaciones y recomendaciones de los papas León X, Adriano VI y Pío V para que se difundiera el Speculum Conjugiorum por la gran utilidad que representaba. Esto prueba la transmisión y reconocimiento con que había sido recibida la obra del Agustino. Como gran humanista del siglo XVI, Alonso de la Veracruz leyó y analizó muchos autores clásicos, antiguos y medievales, y teólogos, filósofos, historiadores y juristas de su tiempo. Diversos investigadores, sería enorme la lista, han demostrado la riqueza y profundidad del monje Agustino. Y el mismo Alonso, en sus ediciones de Salamanca y de Compluti,
Añadió en la parte final, la peroratio, una lista de 194 fuentes que estudió para el speculum, organizadas de acuerdo con sus disciplinas en teólogos, teólogos escolásticos, canonistas, sumistas y filósofos naturales y morales. Esa es la lista de los filósofos naturales y morales. Ahí pueden encontrar ustedes muchos de los nombres de los autores clásicos. Para nosotros es interesante revisar la lista de los filósofos naturales y morales, pues entre ellos se encuentran los clásicos antiguos. Sin embargo, en realidad no están todos los autores que menciona al interior de su obra, y de estos, solo por un interés personal, quiero mencionar a uno que a mí me causó sorpresa, el poeta Catulo. De manera indirecta leyó por lo menos 2 poemas de Catulo que aparecen citados en 2 de sus fuentes. Los 16 libros Lectionum Antiquarum de Ludovico Celio y de Legibus Connubialibus de Andreas Tirachelo, cuando trata el problema del incesto. Ahora bien, Alonso de la Veracruz toma como punto de partida para entender la materia del matrimonio, y esto es fundamental, a Aristóteles. Y solamente en el artículo primero de su obra apoya su desarrollo en textos de analíticos posteriores, física, ética, económica, política e historia de los animales. Por cierto, él sigue la traducción de Argirópilo de Bizancio. Y al respecto también debo decir que hay un muy interesante estudio al respecto de Miguel Ángel Romero Coria. Naturalmente, presenta también a Pedro Lombardo, San Agustín, Santo Tomás, la Biblia, Hugo de San Víctor y demás. Después de afirmar que el matrimonio fue instituido por Dios desde antes del pecado original, pregunta si es algo natural. Porque si el matrimonio es algo natural, también entre los infieles hay matrimonio. La respuesta afirmativa es contundente. El matrimonio, unión de macho y hembra, es de derecho natural y se prueba a partir de Aristóteles. El hombre es, por naturaleza, más animal conyugal que político, y aquello que los demás animales tienen por instinto natural, el hombre lo tiene por la razón. Más adelante aclara. Aunque en todos los animales hay una inclinación hacia la propagación, no es del mismo modo en todos. En efecto, en el hombre, en el cual existe la razón, corresponde la propagación según la razón, para que se unan de tal manera como corresponde a la conveniente educación de la prole y, ojo, al bienestar de los mismos contrayentes. A fin de reafirmar la validez de los matrimonios indígenas, Alonso de la Veracruz sigue la corriente del justnaturalismo salmantino y del jus gentium que proceden del mundo clásico, corriente que aprendió de sus maestros Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Miguel de Medina y otros. Es en este mundo donde observa, estudia y analiza con todo respeto que los diversos modos de contraer son accidentales y que ocurren muchas variantes. Así, dice él, en el Nuevo Mundo, en cada provincia había un modo u otro, y apoyándose en el de Coelibatu de Miguel de Medina, esto también es muy interesante y muy moderno, agrega que esto está considerado en el derecho de gentes, y además que según este autor, las palabras de la Biblia, crecer y multiplicaos, no son un precepto. No hay por qué estar echando nada más hijos al mundo. No son un precepto, son una bendición para que vaya bien a todos. En consecuencia, las formas y ceremonias que cambian en los diversos pueblos y en el transcurso del tiempo dan validez a la unión matrimonial y establece postulados para todos.
Los postulados fundamentales derivan obviamente de la ley natural y son la libre voluntad, la igualdad y la equidad, ad paria, como dice él. Lo que se requiere como fundamento es que exista el consentimiento de ambas partes. El consentimiento de los contrayentes es tan necesario que este mismo es suficiente y no hay otro requisito de necesidad. Tomando lo natural en este modo, el matrimonio se dice natural o de derecho natural, aunque su perfección dependa del libre albedrío mediante el consentimiento. Y la razón es que la potestad del cuerpo del ser humano libre no es transferida a otro sin su consentimiento. Pues dice Pablo, el hombre no tiene potestad de su cuerpo sino la mujer. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque realmente lo que dice Pablo es que ni la mujer tiene potestad sobre el cuerpo del hombre, ni el hombre tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer, pero él cita solo la segunda parte. Y uno dice, bueno, y oye, ¿por qué está citando solo? Digo, a nosotras nos conviene, a ellos no les conviene, ¿no? Dice, ¿cómo dice? El hombre no tiene potestad de su cuerpo, sino la mujer. Bueno, Alonso exige que siempre haya el ejercicio de la voluntad para ejercer el libre consentimiento y después, y él lo dice, aún en contra de la opinión común o por lo menos de muchos, va estableciendo en cada una de las dudas y controversias sobre el matrimonio la necesidad de una paridad e igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, nadie, son palabras de él, ni siquiera Dios mismo podría hacer un matrimonio sin consentimiento, como dicen entre los nuestros el doctísimo antiguo maestro mío Vitoria en su relección acerca del matrimonio y el obispo segoviense Covarrubias. Tal consentimiento debe ser interno, surgir de la voluntad libre de los que se unen y debe externarse de algún modo con signos o palabras, según las costumbres de cada pueblo. Si se considera solamente el ámbito del derecho natural, no es válido el matrimonio que no se acepta en el fuero de la conciencia, pues cualquier unión realizada en contra de la libre voluntad es nulo por derecho natural y divino. Es nullum iure naturae et divino. La estrecha relación entre la voluntad y la libertad es lo que da validez a la unión. Si una de esas dos partes disminuye también la otra en la misma medida. Aquí, dice él, se entiende por igual de un hombre o una mujer. Debe notarse que la voluntad no puede ser forzada. Cuando hay coacción o miedo, no existe la libertad. Y el matrimonio que contraiga una mujer con un hombre que la obliga por temor o miedo es nulo. Por tanto, la consecuencia lógica, dice Alonso, es que no permanecerán unidos mucho tiempo aquellos que se han unido por la fuerza. Al considerar lo anterior, en relación con la situación de las mujeres, afirma que hay hombres que de manera constante provocan miedo y también, como dice Niccolò Tudeschi, el panormitano, en general, la mujer se atemoriza más fácilmente que el hombre y por ello, en lo referente al miedo, este debe medirse según la cualidad de la persona. Al llegar a este punto, Alonso puede extender su análisis a la realidad de las comunidades indígenas y denunciar que, cito, los habitantes del Nuevo Mundo están demasiado temerosos y débiles, por tanto, el miedo en ellos será mayor, aun cuando parezca leve según la naturaleza de la cosa. Porque insiste que el miedo se mide no por la naturaleza de la cosa, sino por la cualidad de la persona. En consecuencia,
quien mediante el temor ha adquirido el derecho sobre el cuerpo de otro, y esto nos lleva a una actualidad terrible con esto de la violencia sobre las mujeres y demás, quien mediante el temor ha adquirido el derecho sobre el cuerpo de otro, está obligado a restituir ese derecho a su verdadero dueño, porque no hay adquisición del derecho cuando interviene el miedo. Alonso sabe muy bien, y así lo dice, que lo anterior va contra la opinión común. Solo hay que considerar cómo pensaron los conquistadores en el siglo XVI, pero asegura que a él le parece verdadera esa opinión, sobre todo a propósito de los habitantes del Nuevo Mundo. La importancia de señalar la nulidad de los matrimonios coactos entre los indios recae en dos situaciones jurídicamente muy importantes. La primera, que los religiosos no deben obligar a los naturales a contraer según los ritos cristianos, porque esos matrimonios serían nulos. Y segunda, que los matrimonios contraídos por ellos, de acuerdo con sus costumbres, deben juzgarse según el derecho natural y no por las leyes de la Iglesia. Para llevar más lejos su postura y dejando entrever los problemas no solo jurídicos, sino éticos a los que llevan tales situaciones, a manera de digresión nos relata un caso sucedido en Europa. Lo dice sucedido en Europa, aunque nosotros debemos considerar que le está viendo como en un espejo, que son casos que también suceden aquí. Pero él lo dice, pueden criticar las costumbres de estos indígenas, de estos incluso neófitos ya medio introducidos a la religión cristiana, pero piensen que todo esto también sucede allá. Por eso el caso que nos relata sucede en Europa. Una niña de 11 años que por miedo consintió el matrimonio con un hombre mayor, pero ella misma pidió el divorcio después de 1 año y medio. El sumo pontífice declaró que debía obligarse a la niña a continuar en ese matrimonio, puesto que había consentido durante 1 año y medio. Alonso, por su parte, juzga que no hubo consentimiento porque intervino el miedo y que en el foro de la conciencia, esto es, atendiendo a la ética y al ejercicio de la libre voluntad, no puede considerarse un matrimonio válido. Para apoyar su juicio cita a Oldrado, a Calderino, 2 canonistas muy importantes, y a uno de los más importantes juristas que ha habido, a Bartolo de Sassoferrato. Además del fundamental ejercicio de la libre voluntad, el otro factor que continuamente considera Alonso de la Veracruz es la equidad e igualdad ad paria que debe existir entre el hombre y la mujer, pues al tratar diversas materias como el placer en las relaciones, la situación de adulterio y otras, defiende que en las cosas que corresponden al matrimonio y a las uniones, ambos, el varón y la mujer, están obligados por igual y por tanto uno y otro pueden, por ejemplo, pedir el divorcio o la separación a causa de adulterio. Pues así como a la mujer no le está permitido tener muchos varones, de la misma manera al varón no le está permitido tener muchas mujeres. Una vez establecida la necesaria equidad, Alonso nos sorprende, porque en la segunda parte, en la conclusión segunda, afirma que peca más gravemente el varón que la mujer en el adulterio, porque quien rompe la fidelidad más fácilmente es el varón, cuando debía ser el más fuerte para resistir a las pasiones y tener un criterio más firme y una razón más vigorosa, mientras que la mujer se deja llevar más por el instinto y la pasión. Y después de presentar estos argumentos, el fraile termina la conclusión diciendo, pero hay muchas mujeres que superan a los varones en la resistencia de las pasiones. Por lo anterior, creeríamos que el agustino, que se está basando en este caso en Aristóteles,
Santo Tomás, Andreas Tiraquello y el cardenal Cayetano pone a la mujer como un ser inferior en cuanto a su visión, porque no tienen una opinión universal. Esas son las opiniones de Aristóteles, Santo Tomás, Tiraquello y Cayetano, sino una estimación particular, y persiguen los objetos propuestos para el deleite por alguna necesidad y no por elección. Sin embargo, en la tercera conclusión, por el contrario, revisa los argumentos de la otra parte, los que se presenta para culpar más a la mujer, porque ésta, cuando rompe la fidelidad, actúa contra el bien de la prole, cuya paternidad es incierta, y se llega incluso a no reconocer al hijo, de lo cual se derivan muchas situaciones dañinas. Finalmente, cierra el tema de manera circular, resumiendo todo ad paria, esto es, ambos están obligados de igual manera y pueden llegar con igual derecho a la separación o divorcio en cuanto al adulterio. Al continuar en el estudio del tema, De la Veracruz presenta una crítica a las leyes civiles, pues en su tiempo, en muchas partes, estas no concedían a la mujer la posibilidad de actuar en contra del marido en caso de adulterio. Por su parte, él considera que las leyes de la Iglesia son mejores porque aplican una pena igual a la adúltera y al adúltero, y se concede el mismo derecho a ambos en cuanto al acusar a quien comete un adulterio. No debemos olvidar que no hacía mucho había sido el problema de Enrique VIII y Catalina de Aragón y todas estas cosas. El problema de los divorcios y separaciones estaba a la orden del día. Los casos de divorcio o de separación o las reglas sobre la inseparabilidad del matrimonio, dice Alonso, pertenecen a los segundos principios. Y como sabemos, Alonso parte de la ley natural y del derecho natural, pero fundamenta las diferencias entre los pueblos, no en los primeros principios de la ley natural, sino en los segundos principios de la ley natural. Por ejemplo, primer principio de la ley natural es la unión de macho y hembra como algo común a todos los animales para la conservación de la especie. En cambio, un segundo principio de la unión de hombre y mujer es la comunicación de obras, como dice el mismo Aristóteles. Tienen que compartir ad paria todos los trabajos y necesidades del hogar. Todas las cosas que son de segundos preceptos o principios de la ley natural son variables y no es la misma en todas las naciones. Así pues, dado que no son las mismas, son las que han variado a lo largo de la historia y en los distintos pueblos. Y en este punto, Alonso cita la Guerra de las Galias de César, Dionisio de Halicarnaso, Valerio Máximo, todos aquellos historiadores que nos dan las costumbres de los pueblos antiguos sobre cuestiones matrimoniales. Siguiendo este tenor y proporcionando ejemplos precisos y claros, incluye dentro de los segundos principios que son variables la cuestión de la inseparabilidad o del divorcio de los cónyuges, los problemas de aceptar el repudio, la problemática de la pluralidad de esposas y de esposos también, las relaciones de los consanguíneos, el incesto y los diversos tipos de ceremonias en las que los contrayentes expresan su libre voluntad de unirse. Para anticiparse a todas las críticas, afirma, puede ser que alguna gente juzgue como correcto aquello que otra gente juzgue incorrecto. Cuando trata las ceremonias que había entre los indígenas del Nuevo Mundo, expone como necesario que por lo menos hubiera alguna palabra o signo que sirviera de expresión de la voluntad, puesto que ellos mismos consideraban que había matrimonio solamente cuando antes se había hablado de ello o que habían empleado signos que expresaran el consentimiento. Por ejemplo, el intercambio de cosas propias sería suficiente sin ninguna otra expresión. Adelante expone que el modo de contraer más usual era el siguiente. Los padres del varón consultaban astrólogos y adivinos para que estos aconsejaran cuál sería la muchacha conveniente.
Si los astrólogos predecían con una determinada muchacha un éxito feliz, los padres del joven mandaban a algunas matronas a casa de la muchacha a pedirla para tal joven. En la primera visita, eso ya lo sabemos, los padres de ellos se excusaban diciendo que la muchacha era muy joven. Pasados algunos días, volvían las matronas y volvían a preguntarle a los padres, y entonces los padres decían que era la muchacha quien tenía que decidir si quería casarse. Si la respuesta era afirmativa, se comunicaba a los padres del varón. Una vez realizados estos rituales, se fijaba la fecha de la boda y se realizaba una ceremonia en la cual dos mujeres adivinas enlazaban al novio y a la novia con cierta tela de lino, que yo creo que no ha de ser de lino, aunque Fray Alonso diga de lino, porque creo que no había lino aquí en ese momento. El novio le regalaba a la novia una túnica, ella le regalaba un traje, ella comía de la mano de él de la mano de ella, y así permanecían 4 días enteros, durante los cuales, todavía a veces sucede esto, los invitados bebían. Es natural que nuestro autor diga que esto se observaba sobre todo entre los indígenas nobles, pero era muy parecido el ceremonial, nos dice él, del resto del pueblo. Así pues, para nuestro autor, no es una sorpresa que tuvieran signos, rituales y ceremonias determinados y a veces con muy pocas palabras, dado que ha demostrado con múltiples ejemplos que en varias naciones ha habido una gran variedad de modos para contraer matrimonio. Por ello, dice, nadie debe dudar que tal modo de contraer haga un verdadero matrimonio. Es fundamental precisar que Alonso de la Veracruz, al presentar y analizar las distintas formas de uniones y matrimonios entre un varón y una mujer, siempre lo hace empleando un discurso y unas palabras respetuosas, objetivas y correctas, prueba de la reflexión y ponderación de los argumentos y situaciones expuestos, como corresponde a la formalidad propia de un tratado jurídico. Del mismo modo que al tratar los matrimonios en el mundo europeo, relató el caso de aquella joven de 11 años a la que el sumo pontífice no le permitió el divorcio. Alonso refiere también que en el Nuevo Mundo conoció otra forma de unión que a nosotros mismos nos hace pensar mucho, que consistía en que si una mujer que tiene una hija pequeña dijese a un varón, tomarás a esta muchacha como esposa cuando sea de edad núbil y por mientras me tendrás a mí como esposa. Aquí pies anc puellam inuxorem cum provecta fuerita etatis, et interin mea bebis velut uxorem. Y el varón consentía. Una vez que la niña llegó a la edad núbil, se le explica la situación y ella entiende que su madre la había unido en matrimonio. Y si ella acepta unirse al varón con afecto, dice Alonso, sin duda parece que hay un consentimiento suficientemente expresado y por lo tanto habrá un matrimonio. Fíjense que en la primera parte no hay matrimonio cuando es con la madre. Es una unión nada más, una cohabitación. El matrimonio es con la niña. Y cuando llega a la edad núbil, la niña acepta y entonces hay matrimonio. Lo mismo podría suceder considerando que no fuera la madre la mujer que trató el matrimonio, sino una hermana mayor, porque tal era la costumbre, dice Alonso. El caso anterior ofrece un amplio terreno para las investigaciones sociales, históricas, antropológicas, etnológicas y naturalmente jurídicas. En lo relativo al repudio, el agustino considera que así como entre los gentiles se podía repudiar tanto de parte del varón como de parte de la mujer, también esto era habitual entre los habitantes del Nuevo Mundo, según el testimonio de su experiencia, y que el repudio pues ya había sido instituido de manera jurídica
en el Jus Gentium. Desde su postura cristiana, es comprensible que Alonso se inclina por no aceptar el repudio. Sin embargo, la cuestión le proporciona la oportunidad de exponer una dura crítica sobre la actuación de los españoles, pues juzga que una de las causas por las cuales numerosos predicadores no pueden lograr convencer a los indígenas de aceptar la fe de Cristo y su ley es que estos, al ver y al sufrir la vida escandalosa de algunos hispanos en cuanto a su corrupción, avaricia, soberbia y lujuria, se enfrentan a un gran impedimento para cambiar sus propias costumbres por las pésimas costumbres de los invasores. Y se las dejé muy barata, porque él dice cantidad de cosas, muchísimas cosas. Es un español criticando a los españoles. El análisis que el fraile hace de las circunstancias y problemas lo lleva a criticar no solo las costumbres de los españoles, sino también a afirmar que a veces es muy lícito ponerse al sumo pontífice, porque si bien es cierto que tiene una potestad mayor, no por ello tiene necesariamente un mayor consentimiento de la verdad. Y sucede que esto, que otro, un varón ilustrado por Dios en el conocimiento de la verdad, entiende mejor las cosas expuestas en las Sagradas Escrituras que como las entiende el Papa. A la luz de sus postulaciones sobre la voluntad y la libertad, así como sobre la equidad, la paridad y la igualdad que debe existir en las uniones y matrimonios, y que responden obviamente al hecho de que son un espejo a la manera de los espejos medievales, en el que se toma lo mejor de una y otra culturas, establece, con base en la visión del justnaturalismo y del Jus Gentium, los fundamentos filosóficos y jurídicos sobre la materia. Asimismo, al analizar las oposiciones y críticas ya mencionadas que el agustino sostiene, tanto contra las prácticas y actuaciones de los españoles en el Nuevo Mundo, como contra algunas de las decisiones de los diversos papas, considero que, con toda razón, Alonso de la Veracruz pertenece a la corriente que el doctor Ambrosio Velasco ha llamado humanismo republicano, considerando el término república de acuerdo con las variantes del siglo XVI, que contienen todavía el enorme contenido medieval de la República Cristiana, las comunidades cristianas, pero también de las nuevas repúblicas civiles ya del humanismo. Pues este humanismo republicano se caracteriza por haber sido crítico de la doctrina imperial de la conquista y surge a manera de un contrapoder para defender a los naturales y para iniciar una tradición intelectual nacida de una experiencia y observación directa y dinámica de las comunidades originarias y de los hechos de la conquista. Por su parte, Luis Villoro ha señalado que incluso en las controversias sobre los temas que atañen a la situación de los indígenas, las exposiciones de muchos investigadores, tanto de allá como de acá, las exposiciones de muchos investigadores han presentado una visión exógena que se constata fácilmente al estudiar sus obras y artículos, puesto que la mayoría de las veces parecen observar desde el otro lado del Atlántico la complejidad de nuestra historia y nuestra cultura. Aquí tendría yo que hacer una observación. A mí me ha llamado muchísimo la atención los artículos y las exposiciones. No lo conozco personalmente, ojalá lo pudiera conocer ahora en este encuentro, de José Luis Ejío, porque él sí como que se ha integrado muy directamente, viene de allá, de Murcia, de España, ha trabajado en muchos institutos europeos, pero se integra aquí, se va a Michoacán, se va a Morelia, revisa las ediciones de Alonso, en fin, muchas cosas que verdaderamente a mí me parecen de muy buen ver. El humanismo republicano que Alonso de la Veracruz presenta en su Speculum Conjugiorum, ya voy a terminar, surge de la observación directa, ya que desde esa visión contempla en ese espejo ideal la libre voluntad, la paridad y la igualdad que deben existir
para el hombre y la mujer. Él mismo estaba consciente de que la forma en que respondía a las distintas dudas sobre las uniones y los matrimonios en muchas ocasiones no estaba de acuerdo con la opinión común o con las afirmaciones no solo de Aristóteles, aunque siga Aristóteles, sino también con las de importantes canonistas, teólogos, filósofos, juristas, etc. Sin embargo, fue capaz de defender sus tesis y conclusiones, y todavía son válidas, a través de una riquísima argumentación fundamentada en gran medida en autores clásicos, sobre todo Aristóteles. Concluyo con las palabras de Fray Alonso de la Veracruz en el término de su obra, cuando se opone a los autores y las leyes que impiden la libertad que es totalmente requerida para la unión de hombre y mujer. Dice, la ley civil no puede obligar a un hijo o a una hija a pedir el consentimiento de los padres. Y Johannes Lupus prueba que el gobernante laico no puede mandar ninguna cosa que impida el libre consentimiento del matrimonio. Gracias. Agradecemos a la doctora Ponce por esta interesante conferencia magistral y tenemos 4 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Sí, doctora Galaz. Gracias. Me asombra mucho cómo pasaste del latín de Catulo, porque mi maestra de Catulo, y cómo has ido evolucionando en tu investigación, en tu trabajo, y realmente pues has fundado un seminario permanente sobre estos estudios, y creo que es un meritorio que puedas pues introducido prácticamente el humanismo en nuestro colegio, porque eso no existía, nada más quedaba hasta, digamos, el imperio tardío y se acabó. Entonces creo que ha contribuido a ampliar el espectro de la influencia de los clásicos en la cultura popular. Y te felicito mucho, me gustó mucho tu conferencia, y bueno, yo sé que tú eres muy aficionado también al estudio de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Tere. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Pedro. Hola, soy Pedro. Ah, qué bueno. Hola, Pedro. Voy a decirlo así. Ajá. La ponencia es muy, muy interesante. Cada vez que decías una cosa, yo decía un momento, esto me recuerda mucho a Erasmo, sobre todo en Comium Matrimoni. Y mi pregunta se basa justo en eso. ¿Él en algún momento cita directamente a Erasmo? ¿Y bajo qué criterio lo alaba, lo supera? Hay en el Speculum Conjugiorum 3 citas marginales para el texto sobre Erasmo, 2 de las cuales no está de acuerdo con él, y en otra lo presenta simplemente como fuente de investigación. Sí, es muy interesante, es decir, es de una riqueza este libro. Puedo seguir Erasmo, puedo seguir a Lutero, puedo seguir a Bártolo de Sassoferrato, puedo seguir a Tiraquello, es decir, y ver cuándo los utiliza, cuándo no los utiliza, cuándo les sirve de apoyo, cuándo los contraargumenta y demás. Y sí, ahí está, tengo marcados los Erasmos y los Luteros y los Tiraquelos y demás, por si alguna vez quieres te los paso para que lo veas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos nuevamente a la doctora Ponce haber aceptado esta invitación, haber enfocado también su investigación a las peticiones del comité organizador de este congreso. Y bueno, los invitamos a la primera mesa plenaria en donde se hablará de discursos de negociación y subversión. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes.